difícil presentar a Eduardo Mendoza porque a él no le gustan los elogios. Yo le he visto alguna vez que hace así, incluso, se tapa los oídos. Es complicado porque yo he estado pensando qué puedo decir que no sea bueno y claro, somos legión los que admiramos su inteligencia, su talento, su dominio del lenguaje, su maestría para emplear el humor y casi su estar en el mundo. Así que voy a decir cosas que no son opinables. Es un novelista, es autor teatral, ensayista, abogado, traductor en la ONU y premio Cervantes, que es una cosa que, bueno, todos tenemos un premio Cervantes, ¿verdad? En casa, al lado del Fairy. Pues es que él lo recibe así. De hecho, en el discurso, al recibir el premio, cuando terminó, dijo él de sí mismo: Eduardo Mendoza, de profesión, sus labores. Recibamos, por favor, a Eduardo Mendoza. Así todo el rato, ¿no? Es tu vida. Sí, sí, sin parar. Sin parar, me he de poner tapones en los oídos porque no paran de aplaudirme por la calle. Sí, ¿no? Por la calle, sí, sí, sí. ¿Te trato de tú o le trato de usted? Como te sientas más cómoda, yo creo que de tú, ¿no? Es que esto te lo preguntan mucho y yo creo que es porque eres una persona importante que no se da importancia. Entonces, no sabemos cómo hacerlo. Eres importante para nosotros. Desconcierto. Tú te quitas importancia, desconcierto. Desconcierto al enemigo, sí. Sí. Bueno, pues como quieras. Bien. Desconciertas al enemigo y nos desconcertaste con tu última novela porque habías dicho: ala, se acabó. Después de esta trilogía ya no escribo más. Y has escrito una novela que me ha encantado. Gracias, gracias. Pues sí, sí. No, yo dije, o quise decir, y a lo mejor lo dije mal, que no iba a escribir más novelas. No que iba a dejar de escribir, sino que no iba a escribir más que no iba a escribir más novelas, que ya había acabado. Bueno, y que iba a escribir otras cosas. Y empecé a escribir otra cosa y acabó convirtiéndose en una novela, que es lo único que sé hacer. Bueno, sabes hacer más cosas. Bueno, pero al final, cuando me pongo a escribir, siempre acabo derivando hacia la novela. ¿Y sabían, por ejemplo, en tu editorial que estabas escribiendo una novela? No digo nada porque soy muy supersticioso y pienso que si anuncio que voy a escribir una novela, que la terminaré, no sé, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo no digo nada. Voy haciendo. Te llamaban y tú, no, aquí viendo una serie. Sí, exactamente, eso decía, no, ahora ya no, ya he dicho que no, y eso me dio una tranquilidad tremenda. Y mientras tanto estabas buscando, por ejemplo, nombres para tus personajes, que es una cosa que siempre nos llama tanto la atención de ti, Eduardo. ¿Cómo bautizas a tus personajes? Que es maravilloso. Yo me quiero llamar Serafina Esparraguera a partir de ahora. Bueno, mira, es parte del juego, ¿no? Porque para ti sí es muy importante cómo nombrarlos, más que visualizarlos. Yo creo que sí, claro. Yo nunca visualizo, cuando yo leo, nunca visualizo lo que estoy leyendo. Siempre dicen, entra un individuo alto, moreno, no me lo imagino. No. Y creo que la mayor parte de los lectores tampoco lo hacen. Se quedan con esta idea porque piensan que tienen que saber algo del personaje, pero no se lo imaginan. Pero en cambio, si le pones un nombre llamativo, eso sí, porque claro, pertenece al mismo, al lenguaje. Entonces, si se llama Serafina Esparraguera, ya está ahí, ya es como si la estuvieras viendo, ¿no? Solo puede tener una pinta, Serafina Esparraguera. Ahora, claro, estoy pensando, ¿y cómo es la pinta de Serafina Esparraguera? No lo sé, es igual. Cada uno tiene la suya, ¿no? Cada uno tiene la suya, sí. Y has construido una novela con una organización especial, una organización diferente, ¿no? Bueno, sí, iba haciendo... También, bueno, yo soy lector de novela policíaca, soy lector de todo, caótico, desordenado y muy mal lector porque normalmente dejo los libros a la mitad
y a veces antes. Si son buenos los dejo a la mitad. No, los de Dolores Redondo estos los termino, pero los demás los dejo enseguida, porque tengo otro, porque soy un desastre. Bueno, y leo novelas policíacas, entre otras. Y he visto que últimamente hay una tendencia a que el protagonista es colectivo. Al principio pues era un detective solitario, el lobo solitario que está ahí en el coche fumando. Luego dejó de fumar, luego ya dejó el coche. Y ahora son organizaciones. Y, por ejemplo, las series de televisión siempre son una comisaría, los miembros. Tanto es así que se desentienden enseguida del caso porque lo que les preocupa es lo que pasa entre ellos. El jefe que está enamorado de no sé qué, otro que tal, otro que es corrupto, pom, pom, y ahí ya entonces el cadáver que han encontrado se olvidan de él. Entonces pensé, bueno, voy a hacer esto, porque si está de moda, pues lo voy a hacer. Claro, y en lugar de resolver un enigma vas y tratas de resolver 3. Sí. Que tiene una conexión. Bueno. No, la verdad es que cuando lo empecé no sabía, bueno, cada día escribo algo y no sé lo que escribiré al día siguiente, no tengo un plan, no tengo... Y cuando ya llevo un rato, ya tengo pues entonces pienso, bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Y cómo lo conectamos? Hasta el final no sabía. Entonces hice una chapuza, pero una chapuza espantosa, pero bueno, como no se plantea en términos de realismo, pues nadie espera que la solución sea satisfactoria, basta con que salga y ya está. ¿Por qué te quitas siempre tanta importancia, Eduardo? No, yo no me quito importancia, no, yo creo que los libros tienen importancia, que lo que hago es importante, pero decía, hay que ver qué bien me ha salido, qué cosa, esto no, es que no, me tendría que violentar, porque no lo pienso. Claro, porque tienes una manera de proyectar la humildad, que fíjate, hasta decir el término me resulta extraño, porque lo que proyectas no es exactamente eso de no, yo es que esa humildad como hacia adentro, sino cuando yo hablaba de tu manera de estar en el mundo, a mí lo que me gusta de Eduardo Mendoza es como, pues esto es lo que hay. Es un poco tu visión de la vida, es muy tranquilizadora. No sé si a ti te tranquiliza, pero a mí... En absoluto, no, ¿a ti no? nada. No, pues no, a mí sí. No, que va, vivo en un estado de continua ansiedad. ¿En serio? Hombre, pero claro, además es que pasa una cosa. Yo pertenezco a una época como escritor en la que ser escritor, primero, era no ser nadie. No daba dinero, no había ningún... Cuando yo empecé a publicar, no había ningún escritor en España que viviera de los libros. Todos tenían un segundo oficio. Yo estoy hablando de Ana María Matute, de Delibes, de Cela. Todos tenían alguna cosilla que les daba de comer y los libros, nada. Se vendían muy poco, no había promoción. Esto que hablábamos antes de las campañas, de no sé qué, eso no existía. Publicabas un libro, te decían adiós, ya está. No te daban un anticipo, no te daban dinero, decían, tienes que dar las gracias de que te hayamos publicado. Bueno, entonces, a cambio de eso, el libro estaba, como se publicaban 20 al año, el libro estaba en la mesa de novedades 2 o 3 años. Tenía tiempo de promocionarse solo y, bueno, había una crítica más o menos así, ¿eh? Y ser escritor, pues era muy poca cosa. Era ser muy poca cosa. Yo nunca decía soy escritor, que pensaba, me harán pagar por adelantado. El escritor era todavía un poco la imagen del bohemio, que pegaba sablazos, que intentaba ver si le invitaban a cenar, ¿no? Esta cosa de las memorias, de Cansino Sassens, este tipo de escritor. Con lo cual, bueno, yo era un escritor vergonzante. Entre los jóvenes y eso, ser escritor era un poco nena, ¿eh? Había que ser... Y entonces yo nunca dije que escribía, pues a los amigos que van a pensar. Decían, el fútbol y todo, ¿no?
Entonces, bueno, pues entre eso y que soy tímido de natural, o sea que esta especie de escritor en el armario ya me venía bien a mi carácter, pues, y ahora pues sí, ha cambiado mucho todo. Pero tú sí que sientes lo que provocas en los demás. Tú sabes y eres consciente, y seguro que aquí hay mucha gente, alguna me lo ha contado, que han empezado a leer por ti, por tu culpa. Que uno de tus libros ha sido el detonante para que alguien dijera, esto de leer es muy interesante, eso tú lo sabes. Sí, sí. Sí, hay dos cosas que claro, sería absurdo que lo negara, que he comprobado. Una es que eso depende relativamente de mí, porque algunos de mis libros eran lectura obligada, recomendada o lo que fuera en las escuelas, en la educación, cosa que me vino muy bien, porque claro, cada año vendía una serie de ejemplares seguro, aunque luego se pasaban al hermano y estas... Pero bueno, me fue. Y quizá porque escribía libros que en esa época eran más a menos que lo que se solía escribir. Se escribían libros muy sesudos, o muy malos o muy sesudos. Los míos estaban entre malo y sesudo y habían encontrado una tercera vía. Y entonces hubo mucha gente, pues sí, que lo primero que leyó, yo creo que está mal esto, lo primero que uno lee tendría que leerlo en casa, tendría que leer sus padres, tendrían que enseñar, cuando uno va a la escuela tendría que ir leído ya. Pero bueno, no es así en muchos casos y entonces se acostumbraron a leer o entendieron que había una forma de acercarse al mundo a través de la literatura con mis libros. Y luego otra cosa que he descubierto ya ves, tú me has dicho que era humilde y fíjate lo que estoy haciendo. Otra cosa que he descubierto es que los libros míos han alegrado la vida de muchas personas en circunstancias. Ahora, yo nunca me planteé la escritura como algo terapéutico, pero es verdad que mucha gente ha venido y me ha dicho, yo pues, estaba enfermo y me regalaron un libro suyo, no sé qué, estaba con un enfermo y le leía un libro y le animaba, estaba en la cárcel. Una vez uno me dijo, estuve en la cárcel y lo pasé muy bien, si alguna vez le roban la cartera, avíseme que yo se la devuelvo. Creía que te iba a decir, si alguna vez va usted a la cárcel. Bueno, sí, también. Pues no, eso es verdad, y eso pues me llena de satisfacción. Desde luego no entraba en mis planes, yo siempre he escrito porque me gustaba escribir, ¿no? Voy a escribir para que lo pasen bien los enfermos terminales, pero bueno, mira, estoy muy contento de que haya salido la cosa así. Por el camino lo has conseguido y una gran parte de ese poder lo tiene cómo has empleado el humor, ese dominio que tienes del humor. Y Eduardo, ¿qué es el humor? Bueno, esta pregunta no la había preparado. A ver, yo tuve éxito con el humor porque había caído en desuso. Había una tradición literaria de humor muy grande en España y en el mundo occidental en general, pero había quedado un poquito como de segunda división. Un arte menor. La literatura buena era la literatura dramática, y entonces el humor era un humor más bien tosco y un poquito había dejado en manos del payasete de turno. Y entonces yo empecé a escribir una novela de humor pensando en un lector de novelas buenas. De vez en cuando puedes leer una de estas, porque hay una gran tradición de humor en España, por supuesto. En España hay una muy buena tradición de humor en el teatro, ¿no? En esa época, pues, cuando yo empecé a escribir, había muchos escritores de humor de mucha calidad literaria, pero estaban en el teatro, en la comedia. En la novela, pues, entonces yo me encontré ahí con un terreno un poquito desocupado y me metí.
y ya está. Ahora, ¿qué es el humor? Me preguntas, no tengo la menor idea. Ni idea. No lo sé. Pero igual es como una manera de mirar el mundo. Sí, bueno, es algo que está en el ADN. Yo un día no dije, mira, a partir de ahora voy a ver las cosas con humor. A mí me divertían las cosas, ¿no? ¿Y en tu casa había sentido del humor? Sí. Cuando eras niño, sí. Sí. Entonces, bueno, en esa época, por ejemplo, el chiste, la ocurrencia, claro, era una época mucho más social, ¿no? La tertulia, el café, entonces se reunía la gente y el que hacía reír, el que tenía gracia, pues ese era un personaje destacado en su grupo. O sea que sí, el humor estaba muy presente. Otra cosa era escribirlo, que es muy distinto. Hay gente que tiene mucha gracia y en cambio escribe humor muy mal, y gente como yo que escribo novelas de humor, pero soy bastante soso en mi vida normal. No soy así uno de estos. Mira, ya viene este, qué ocurrencias tiene, ¿no? Jamás. No sé contar un chiste, por ejemplo. No sé contar un chiste, me equivoco y cuento el final antes de la... Pero eso es muy cómico. Contar el final. Bueno, Contarlo mal. Si se hace a propósito, sí, pero si no... Claro, por ejemplo, yo recuerdo, y creo que muchos de nosotros tenemos grabado lo que pasó con Sin Noticias de GURB, que yo creo que es la primera vez que yo he reído a carcajadas leyendo. O sea, no de sonrisa, no, a carcajadas. A carcajadas, y esto no lo digo yo, no es nada original. Mucha gente lo ha comentado a lo largo de toda tu carrera. Sí. Gente riendo en el metro. Gente riendo en el metro. Esto es una cosa que lo consigue muy poca gente, Eduardo. Pues bueno, sí, yo mismo no entiendo por qué, pero es un libro que escribí en unas circunstancias muy especiales, en las que un escritor muy difícilmente se encuentra, que es con prisa, porque me comprometí a escribir una cosa para que un periódico, El País, lo sacara durante el mes de agosto, un capítulo cada día. Como soy un insensato, empecé a escribirlo cuando tocaba. No lo preparé antes. Entonces cada día escribía un capítulo, lo primero que me pasaba por la cabeza. Y además con la convicción de que cuando se acabara el mes de agosto, que era cuando ya iba a desaparecer este libro, la gente lo leería quizá en vacaciones, así distraídamente, y luego eso se olvidaría. Con lo cual me sentí con una libertad tremenda y puse cualquier disparate. Yo mismo no sabía lo que escribía, no corregía, por supuesto, y venía, en esa época no había ni fax, a que yo escribía el capítulo y venía un motorista, recogía las hojas de esto y se las llevaba al periódico para imprimirlo, ¿no? Y así escribí este libro. Claro, son circunstancias irrepetibles. Ahora no puedo decir, bueno, voy a escribir pensando que este libro no lo leerá nadie, salió como salió. Pero esta última novela tuya, aunque ya tú sabes que nada de lo que tú publiques va a pasar inadvertido, también la escribiste, como decías, ¿no? Un poco sin... Bueno, ahí vamos. Sí, es otro caso. Bueno, me ha sucedido en varias ocasiones. Por ejemplo, la novela de humor, descaradamente de humor, también me salió de una manera un poco fortuita, porque yo había escrito una novela de humor, ciertamente, pero luego escribí una novela ya más seria, El caso Savolta, que allí pasaban cosas muy sesudas, y se publicó. Y se publicó, bueno, como se publicaban entonces las cosas, entre que la escribí y la empecé a llevar a las editoriales a ver quién la quería, y me pasé 2 años de editorial en editorial. Además, claro, como no había fotocopiadoras ni nada, tenía un ejemplar en papel carbón y cuando me lo devolvían lo llevaba otro. Así pasaron 2 años. Finalmente se la quedaron
Y pasaron otros 2 años hasta que la publicaron. O sea que yo me había olvidado completamente de la novela cuando salió. Y había empezado a escribir otra, pero tuve la suerte, buena y mala, de que esa novela tuviera un éxito mucho mayor del que yo me había podido imaginar. Los tiempos habían cambiado y la novela era otra cosa. Se publicó justo en la primera novela de la transición, porque fue la primera novela de la transición. Se murió Franco y apareció mi novela. Con lo cual, claro, todo lo que pasaba en ese momento tenía una importancia muy grande. Estamos inaugurando una nueva época. Aquí está esta novela que yo Maravilla. hacía 4 años que la había escrito. Pero ahí va. Y entonces la novela pues empezó a tener un poco y se creó una expectativa sobre lo que yo iba a hacer que me dejó frito. Pero ¿ahora qué hago? Bueno, entonces lo que estaba escribiendo pensé, claro, esto no, porque tiene que ser mejor, va a ser... Bueno, en fin, el síndrome de la segunda novela cuando la primera ha sido un éxito inesperado, en una época en la que los éxitos no existían. Estábamos entrando en un momento y yo estaba muy desconcertado. Y como no me salía nada y lo que me salía lo tiraba, pues un día pensé, voy a escribir una estupidez para divertirme. Y me senté ya directamente a máquina, escribí lo primero que se me ocurrió también. Y pensando que lo hacía un poco para casi como un ejercicio de desintoxicación. Y entonces lo metí en un sobre, se lo mandé. Estaba viviendo en Nueva York, se lo mandé a la editorial y dije, mira, he escrito esto, si os gusta bien y si no lo tiráis, porque lo he hecho un poquito para... Y dije, no, vamos a publicarlo, es una tontería, vamos a publicarlo. Y la crítica dijo, vaya, esperábamos mucho de él y resulta que es un cretino. Y esto me fue muy bien, porque claro, pensé, ahora ya está, ahora ya se acabaron las expectativas. Entonces seguí escribiendo y pues, tranquilamente acabé la otra novela, que fue La ciudad de los prodigios, que también tuve mucha suerte porque coincidió con los Juegos Olímpicos. Barcelona, que era una ciudad así olvidada, se puso de moda, se convirtió un poquito en la ciudad del botellón y todo esto, que es ahora. Y ahí pues, ahí yo... Vas repasando toda esta historia, vas contando nuestra historia también como lectores. Hay una lectora en la sala a la que tú lees hasta el final, has dicho, creo, tus novelas sí, que creo que te quiere decir algo, Dolores Redondo. Bueno, yo le quiero decir una cosa a Eduardo, pero la mayoría os las quiero decir a todos los demás. Eduardo, gracias por aceptar la invitación, por venir. Y ahora os cuento. Yo llevo queriendo que venga Eduardo desde hace mucho tiempo y ya varias veces pues he intentado que viniera. Y Eduardo, pues en su línea, pues ya veré, no te dice que no, pero bueno, pues Eduardo está liado, ¿no? Pero es que yo quería que viniera, no sé lo que significa para los que solo estáis en el lado de ser solo lectores. Pero es que sobre todo el regalo es para mí y para los que somos escritores y estamos en esta sala, que hay unos cuantos. Es que de verdad no puedo, cuando te escucho hablar, siento que tenían que hacer una vez al año, con todos los escritores de nuestro país, un encierro con Eduardo Mendoza, para que escuchásemos, sí amigos, sí. ¿Sabéis por qué? Para que aprendiésemos, para que muchos aprendiésemos a verlo como lo ve él y a hablar como lo dice él. Y no es que sea humilde, ni que sea cercano, ni que sea amable, que lo es, que es todas esas cosas. Es que los que somos escritores, lo que te das cuenta todo el tiempo cuando habla y cuando dice, bueno, escribí esto y te fue así, y que es verdad, es que él lo hace así, pero ¿sabéis por qué? Tenemos a un genio aquí, este señor es un genio. Eres un genio, eres un genio. Tenemos tanto los escritores, tanto que aprender del oficio, de cómo vives tu oficio y de cómo te relacionas con él y con los demás escritores
como lo hace Eduardo Mendoza. Y yo esta lección me la llevo hoy, te escucho siempre, las orejas bien abiertas para aprender muchísimo. Gracias, Eduardo, por venir, gracias por ser el ejemplo que eres de cómo hay que hacerlo. Bien hecho. Bueno, bueno, ahora, si pudiera, me iría. No, ni se te ocurra. Pero muchísimas gracias. Yo insisto en que soy una especie en extinción, vamos, ya prácticamente extinta, quedo yo y un par más, que venimos de una época en la que la escritura era una cosa muy distinta. Teníamos varios elementos que han cambiado mucho. Primero, un público inexistente, un público potencial lector inexistente, porque no se leía. Había una población analfabeta muy grande, analfabeta funcional, es decir, gente que sabía escribir palotes y esto, pero que era incapaz de leer un libro. Eso ha cambiado, es decir, el público lector ha pasado de unos cientos de miles a unos muchos millones. La escritura no daba para vivir. Las editoriales, por ejemplo, en su esto de económico, en su plan, no tenían una partida en el presupuesto, no tenían una partida de derechos de autor. Había entonces, cuando un autor iba allí, le daban algo, lo sacaban del mobiliario, de lo que sea, y la escritura pues no era. Y al mismo tiempo vengo de una generación educada horrorosamente mal, y ya que estamos en esta jornada dedicada al sexo, la peor educación posible en este terreno recibimos todos, más las mujeres que los hombres, pero todos de la misma manera, pero en cambio muy seria en cuanto a la educación clásica. En el colegio nos decían que nos iríamos al infierno si mirábamos a una chica, pero en cambio nos hacían aprender de memoria los sonetos de Santa Teresa de Jesús y de Quevedo, con lo cual nos dieron una formación espantosa para la vida, pero bastante buena para la escritura. Ahora, afortunadamente, es al revés. Pero sin embargo, el otro día, fíjate, decía aquí Jordi Llobregat que quizás eso de la formación clásica, que es importante, y tener esa base para entrar en los libros, quizás había que cambiar un poco el chip. Tú hablabas antes de cómo quizás tus novelas habían abierto esa puerta a la lectura a muchos lectores que encontraban una lectura en la que les resultaba más fácil transitar. ¿Y qué opinión tienes tú de eso que se hace ahora con los libros? Cuando decías que hay que ir leído desde casa, pero ¿qué pasa en los coles? ¿Tú cómo lo ves esto, Eduardo? Claro, la verdad es que no tengo las ideas muy claras, porque hablo con unos, hablo con otros y cada uno me da sus argumentos. Yo creo que en las escuelas dar a leer a los estudiantes sin noticias de GURB me va muy bien a mí, pero va muy mal para los estudiantes, porque la literatura no es eso. Y les crean una imagen errónea y un poquito funesta. Pero dicen, lee, que te vas a divertir mucho, que lo pasarás muy bien, que te vas a reír. Y entonces, cuando cogen otro libro que no les hace reír y ya dicen, bueno, esto ya no es lo que a mí me habían dicho. Fuera. Es verdad que ayuda a empezar, que no se puede dar a Thomas Mann, a los párvulos, para que empiecen leyendo La montaña mágica, pero sí que hay que enseñarles que la lectura no es pasarlo bien, que la lectura es otra cosa. Nunca se le dice, mira, vas a clase de matemáticas, lo vas a pasar muy bien, te vas a reír mucho haciendo multiplicaciones. No, vas a aprender una cosa árida, pesada, que te servirá en la vida, y si no la aprendes, cocotazo, ¿no? Y entonces con la literatura lo mismo. ¿Vas a pasarlo bien o mal? No lo sé.
pero vas a aprenderlo porque es parte de tu formación. Y es lo mismo con la física, con la música, con todo. Pero no, las ciencias naturales son muy importantes porque no sé qué, el mundo depende de... Pero en cambio la literatura, venga, que te reirás mucho. No, esto está muy mal. Esto está muy mal. De eso a aprender de memoria que tengo yo, que mi amistad procuras, no hace falta. Pero un término medio sí que habría que encontrar. Dices que es muy importante, te he oído muchas veces decir lo importante que es que te lean, no tus lectores que ya lo hacen, que te lean cuando eres niño, que alguien te lea, que alguien lea para ti. Eso tú lo has vivido. Sí. Sí, yo, claro, también otra cosa que me distingue y me convierte en más material a extinguir es que no tenía otro entretenimiento que la lectura y la radio. Bueno, no había televisión y ya no digamos los juegos de ordenador. Eso ya me cogió viejo. Imagínate lo que sería. Bueno, entonces, claro, me gustaba leer, pero me cansaba, me costaba, y entonces iba buscando a alguien que me leyera. Entonces, pues bueno, pues mi padre me leía, recuerdo que me leía Tarzán, y tenía una tía que la pillaba y me leyó la Isla del Tesoro. Esto lo recuerdo muy bien, claro, son lecturas, y yo escuchaba aquello con la boca abierta y estaba allí sentado como si me fuera. Eso educa mucho la imaginación literaria, ¿no? Y además creas un vínculo con esa tía o con ese padre que bueno, te está leyendo, ¿no? Por supuesto, claro. Y vas enseñando lo que es. Claro, la lectura es una cosa muy rara, muy complicada, porque son unas letras ahí puestas y unos signos de puntuación, y tú te estás imaginando un mundo complicadísimo, raro, de todo, ¿no? Y cómo el proceso, el gran mérito no es escribir, el gran mérito es leer, porque es de una cosa escrita en transformarlo, el genio creativo es el del lector, no el del escritor, que copia modelos, ¿no? Copiar y pegar. El lector es el que cada vez tiene que hacer este esfuerzo tremendo. Entonces yo creo que hay que educar a la gente para la lectura. En estos momentos, claro, la competencia es muy dura, porque puedes ver series de televisión muy bonitas, muy interesantes, juegos de YouTube, TikTok, hay tal cantidad de cosas que te distraen, que te informan, te permiten viajar, pero claro, la imaginación... Entonces hay que leer. A los niños hay que leerles, aunque tengan muchas máquinas en casa, hay que leerles. A Guzmán hay que leer. Sí, a partir de ahora, cada noche, media horita. Media horita. Has hablado de TikTok, YouTube, en tu novela, es que estás al día de todo. Eduardo, hablas de tu mirada periférica, que siempre estás muy pendiente de todo lo que pasa en la sociedad. Es muy curioso porque hablas, por ejemplo, de la cantidad de establecimientos que hay para hacerse las uñas, que es una cosa que todos nos preguntamos, y eso de pronto aparece en tu novela. O de las influencers, o estás completamente al día de todo lo que sucede. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, porque soy un vago y me paso el día, pues eso, por la calle, mirando. Entonces, pues que hay un establecimiento de uñas al lado del otro, eso no hay que ser muy listo para darse cuenta. Y bueno, cosas así. Y bueno, me gusta escuchar. Soy un gran usuario de transportes públicos. Esto es muy bueno para ver las cosas. Me gusta ir a los mercados. En fin, no sé. Porque también observas no solo lo que hace la gente, te sirve para, por ejemplo, captar el lenguaje que luego adjudicas a cada personaje. Sí, bueno, tengo buen oído. Soy muy mal observador. ¿Sí? Sí, muy malo. Si me preguntan ahora dentro de un rato cómo iba vestido, no me acuerdo.
Te acuerdas de que soy Serafina Esparraguera. Pero no de ¿Cómo iba vestida Serafina? No tengo ni idea. Pero en cambio tengo buen oído, podría reproducir la manera de hablar. Hay personas que tienen capacidad para una cosa y otra. Y entonces, bueno, pues oigo cosas y una frase que oigo ya me parece sugerente, me parece sintomática. Hay frases que sin querer definen una situación en un momento dado. Me fijo en no sé, soy receptivo al lenguaje. Y luego ya te pones a escribir con mucha disciplina, madrugas y dices, bueno, venga, voy a escribir. No. Durante mucho tiempo, claro, trabajaba y escribía cuando podía, quitándole horas al sueño, en fin, haciendo todas estas cosas. Cuando ya me pude independizar, que fue bastante tarde, por cierto, pues entonces tengo una semidisciplina. He sido oficinista muchos años para no madrugar y no fichar. Eso se acabó. Pero sí creo que hay que ser un poco disciplinado. Un poco disciplinado. Por las mañanas, todas las mañanas, ponerse a escribir. ¿Pero sí. te distraes? Sí, mucho. Tengo muy poca capacidad de concentración. Y escribo muy poquito. Escribo una frase y pienso, uy, cuánto trabajo has hecho. Y entonces ya lo dejo y sí, al cabo de un rato pienso, no, en realidad, bueno, la mayoría de los escritores, creo, trabajamos a base de mala conciencia. Es decir, son las 4 y todavía no he empezado y me he levantado a las 10. No, entonces corres y allí, aunque solo sea para justificarte, escribe ahí un par de párrafos. ¿Sigues escribiendo de pie? No. ¿Pero durante mucho tiempo lo has hecho? Sí. Es una idea buena. Es una idea buena que la leí en Hemingway. Hemingway escribía de pie y en calzoncillos. Yo a tanto no he llegado, pero tampoco soy Hemingway. Porque lo de los calzoncillos no es una tontería. Porque así, si tengo ganas de irme, claro, me de vestir y eso ya es entonces... no va a salir Hemingway en calzoncillos por la calle. Claro, entonces es una forma de encadenarse un poco. De enganchar al escritor, sí, ¿no? Y de pie porque Marcé también escribía de pie. Estás un poquito más así, en posición de firmes, ¿no? Fíjate, yo sería incapaz de escribir, ni una nota de la compra, pero no tendrás fascitis plantar. Bueno, no, hay que tener buena estructura. Sí, hay que estar bien hecho y además no como tú. y tener el instrumental. ¿Instrumental cuál es? Un pupitre. Vale. Un pupitre. Antiguamente, esto sale en todas partes, en los grabados, había los escribientes o los escribanos que estaban en las notarías y escribían de pie. Debían de pie en unos pupitres que tenían unos cajoncitos, por ahí estaba el tintero. ¿Y por qué escribían de pie y no sentados? No lo sé, quizá porque cabían más en un espacio, no lo sé. Y entonces, bueno, pues mi mujer me regaló un pupitre de estos, alemán, que tiene la inclinación, con un reborde para que no rueden las cosas y se caigan, y, muy importante, una barra como la de los bares para poner un pie. Sí, pones un pie, luego pones el otro, en fin, como estar en un bar, ¿no? Que todos tienen una barra para estar con la cervecita y el pie puesto en la barra. Pues yo escribía así, y estaba mucho más concentrado. Es curioso. Mucho más concentrado. No queda mucho tiempo, se hace muy corto estar con Eduardo Mendoza. A mí me gustaría que aprovecharais para preguntarle, tenéis la suerte de tener a Eduardo Mendoza dentro de un castillo. Esto, vamos, ni en nuestros mejores sueños. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Allí tenemos... ¿Te imaginas que es el bebé ahora sí. que te pregunta? Sería maravilloso. ¿Por cuál tengo que empezar?
Lo primero, como decía antes nuestra compañera, es otra especie de adivinanza. Una letra de un sillón que todavía no le han dado y que todos creo que pensamos por qué no ha pasado o si está a punto de pasar, porque no será por merecimiento. Y ya como segundo, una pequeña preguntita. La novela en mayúsculas que usted nos podría recomendar. Esas son las dos cositas que... Uy. Bueno, la primera es muy fácil, la segunda es imposible. En la academia no nombra a los miembros. Son los miembros los que tienen que postularse, solicitar el ingreso en la academia, entonces la academia por votación los aprueba, con lo cual el que no se presenta no puede ser académico porque el procedimiento es otro. Desde hace mucho tiempo académicos y directores de la academia me han dicho, ¿por qué no te presentas? Seguro que votaremos a favor. O sea que por parte de la academia no hay ninguna maniobra en contra. Soy yo el que siempre pensé, no me apetece, no me apetece. La verdad, sí, pensé, bueno, primero no tengo nada con que contribuir a la academia. Están haciendo un diccionario, una definición de taburete. Pues no sé si sería yo la persona que podría aportar algo. Hay que ir a Madrid, y yo vivo en Barcelona y a veces en otros sitios, con lo cual ahí está incluido es que te pagamos dietas, y bueno, pero me da pereza continuamente estar una vez a la semana yendo y viniendo. Si viviera en Madrid quizá lo vería de otra manera. Total, que entre unas cosas y otras nunca he querido ser académico. Me lo han propuesto, me han insistido, tengo muchos amigos académicos y no, bueno. Y no da dinero, además, ¿no? Y lo del libro, pues eso es una pregunta imposible, porque claro, cada edad, cada persona, cada circunstancia, cada origen cultural, hay tantos libros. Esto es lo bonito, que si hubiera un libro, si pudiera decir este es el número 1 y el 2 y el 3 y el 4, sería horroroso, ¿no? Porque es decir, ¿qué plato me recomiendas para comer? Pues oye, por suerte hay un surtido inmenso. Y no hay que plantearse. Mira, antes, que no sé quién preguntaba, ¿el sexo o la literatura? Y yo me hacía la pregunta a mí mismo y pensaba, ¿y para qué? ¿Para qué me tengo que torturar eligiendo una cosa? Cuando se presente la ocasión ya decidiré, claro. Pero mientras tanto... Claro. ¿Qué prefieres? ¿Que te corten un brazo o una pierna? Oye, cuando llegue el momento ya lo decidiré, pero ahora no me hagas pensar en este horror. No, y que a veces la vida decide por ti. Claro, no, sí. Dices, igual me apetecería sexo, pero tengo solo un libro en este momento. ¿En qué momento alguien me va a llevar a un rincón y me va a decir, elige, y a partir de aquí lo otro se acabó? Claro. Las cosas vienen como vienen y entonces, ¿para qué torturarse? ¿No? Preguntándose qué haría yo en qué prefieres, que se muera, no sé qué. No. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Tendría montones de preguntas para Eduardo Mendoza. Entre otras cosas, yo fui a estudiar a Barcelona en el año 72 y lo descubrí muy pronto. Recuerdo que incluso con amigos de aquí, yo soy de Zamora, hablábamos y no sabían entonces todavía quién era Eduardo Mendoza. Yo tampoco sabía, por ejemplo, quién era Claudio Rodríguez, que era de Zamora. O sea, que esas cosas... Y para mí su literatura siempre ha sido fundamental por los años que viví 10 años en Barcelona y, por tanto, todos esos ambientes de Barcelona descritos por él, como la vida también de Onofre Bouy-Vila, que no se me olvidará nunca, y todo lo de Eduardo Mendoza. Pero le voy a hacer una pregunta más sencilla todavía. ¿Terminó alguna vez El Quijote de leerlo?
Sí, sí, El Quijote es una de las pocas novelas que he leído entera. Incluso los pasajes más pesados y innecesarios. Yo creo que si Cervantes hubiera sabido lo que iba a ser el Quijote, lo habría escrito mejor. Y luego pues hay cosas de época y tal. Lo he leído entero y lo he releído y lo releo a menudo. Cuando lo he releído me he saltado una serie de cosas que están ahí un poco de relleno porque forman parte de la literatura de la época. En fin, que yo creo que leer libros saltándose páginas no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Cuando uno se compra el libro, Hace lo que quiera. hace lo que le da la gana. Y además yo creo que es saludable no tomarse la literatura, así como creo que hay que tomársela en serio, como he dicho antes, que hay que pensar que es tan importante como las matemáticas o como la geografía. También creo que no hay que tomársela como una especie de disciplina carcelaria. Hay gente que dice, yo cuando empiezo un libro lo tengo que terminar, pues no sé por qué. Hay un momento en que ya ves que aquello no te va a dar más y te va a empachar y estás perdiendo el tiempo. Hay otros libros muy buenos, pues déjalo, tíralos, ¿no? Sí, es igual, sí, hay muchos más. Y hay libros que son muy buenos, pero que tienen trozos que están un poco pesados, pues hay que saltárselos sin ningún. No, otra cosa es decir, en cuanto el libro exige un mínimo esfuerzo, ya me canso, lo dejo y pongo la televisión. No, a veces hay libros que requieren un gran esfuerzo, pero uno mismo ya se da cuenta de cuando es un esfuerzo que lo merece el libro y cuando es un esfuerzo que el libro no lo merece. Hay una cantidad de basura. Entonces, ¿para qué se la va a comer uno? Es verdad. Para no ser gracioso. No. Eduardo Mendoza. ¿Qué podría decir yo para cerrar esto con algo de brillante? ¿Cómo se cierra el Quijote? ¿Vale? Sí. Vale. Pues yo te voy a decir gracias. Bueno. Y ya. Vale. Muchas gracias.